Tengo una pregunta. ¿La deuda de Estados Unidos es un problema? Existe una percepción equivocada, creo, de que la deuda del gobierno estadounidense es un desastre inminente. Muchos incluso creen que algún día, pronto dicen, el gobierno estadounidense va a colapsar bajo el peso de su propia deuda. Una cosa cierta es que la deuda de Estados Unidos está ahora a más de 34 billones de dólares. Representa el 122% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos y ha aumentado significativamente en los últimos años, ya que creció con más de 20 billones de dólares en nueva deuda agregada en los 14 últimos años. ¡Caramba! ¿Deberíamos preocuparnos? ¿Están en riesgo los inversores? La realidad es un poco diferente. A continuación, te voy a dar 8 razones sobre la deuda pública estadounidense. Realidad número 1. Los grandes déficits vienen de las recesiones y la crisis. En la mayoría de los años y en la mayoría de las administraciones, el gobierno de Estados Unidos ha gastado más de lo que ha recibido en impuestos, o sea, en taxes, ¿no? Y eso ha creado déficits. Estos déficits tienden a ser mayores después de recesiones y crisis. Esto se debe a que durante las recesiones los ingresos fiscales disminuyen y el gobierno gasta mucho más para estabilizar la economía. Por ejemplo, la crisis financiera mundial del 2008 y la pandemia del 2020 trajeron déficits inusualmente grandes que disminuyeron después de cada crisis. Lo importante aquí es notar la capacidad del gobierno de Estados Unidos para pedir dinero prestado y así apoyar a sus ciudadanos durante las crisis y así evitar que estas crisis económicas se vuelvan aún más graves y duraderas. Realidad número 2. El nivel de preocupación depende de la métrica que se utiliza. La deuda actual de Estados Unidos de más de 34 billones de dólares es mayor que el Producto Interno Bruto, el PIB nominal de Estados Unidos, que tiene 27 billones de dólares. Y me estoy preguntando, ¿será el PIB, o sea, el valor total producido cada año, la buena métrica para evaluar la sostenibilidad de la deuda estadounidense? Estados Unidos es un país muy rico. Por ejemplo, el patrimonio neto total de los hogares estadounidenses supera los 150 billones de dólares, lo que es cerca de 5 veces el tamaño de la deuda del país, de la deuda total. Cuando uno compara la deuda contra el patrimonio, el nivel de deuda puede no parecer tan preocupante. Puede ser una razón para explicar por qué los mercados generalmente consideran que la nación es un buen acreedor. Realidad número 3. Estados Unidos no tiene riesgo crediticio. Con 34 billones de dólares en pasivos y más de 200 billones de dólares en activos, la Reserva Federal tiene muchos más activos de lo que muchos creen. Y en lugar de medir la deuda como porcentaje del PIB, que es principalmente una medida de ingresos, medir la deuda frente a los activos totales pinta un panorama mucho más solvente. Si todos los activos de Estados Unidos, o sea, la tierra, los edificios, los recursos naturales fueron combinados, el país tendría más de 200 billones de dólares en activos, aun si no todos estos activos son líquidos. Y eso ciertamente pinta a Estados Unidos como un acreedor mucho mejor de que muchos creen. O sea que, para que sea más fácil de entender, imagínate que ganas $10,000 al mes y no tienes nada más tu sueldo. Si pides un préstamo de $10,000, es un riesgo porque ¿quién dice que vas a poder pagar esta deuda un día? Entonces no te van a prestar.
o te van a prestar con una tasa de interés muy alta, pero seguramente no te van a prestar. Pero por otra parte, ahora imagínate que ganas igual $10,000 al mes, pero que adicionalmente tienes 3 casas valuadas en $100,000 cada una y que adicionalmente tienes $50,000 invertido en la bolsa. Ahora, si pides un préstamo de $10,000, te lo van a dar sin problema, porque entre las casas y las inversiones tienes dinero en reserva o en activos para pagar tu deuda. ¿Me entiendes? Realidad número 4. Hay un público cautivo que quiere comprar la deuda estadounidense. Y eso es básico, es el efecto de la oferta y de la demanda. Estados Unidos puede vender su deuda porque muchos inversores la quieren comprar. Y cuando hay una demanda, se crea automáticamente una oferta. Y eso es porque los bonos del tesoro son unos de los activos más seguros y líquidos del mundo. Por eso es muy poco probable que los inversores pierdan el apetito por la deuda estadounidense. Ahora bien, el gobierno federal tiene el 20% de la deuda estadounidense, lo que le convierte en el mayor accionista individual. Sin embargo, dado que esta deuda es solo dinero que el gobierno se debe a sí mismo, no tiene ningún efecto sobre las finanzas públicas en general. Más del 40% de la deuda estadounidense es propiedad privada de ahorradores estadounidenses, ahorros de pensión, fondos de inversión o instituciones financieras. Y esas entidades compran bonos del tesoro por seguridad, porque como ya lo dije, es muy seguro. Por ganancia, porque ganan dinero cada vez que invierten en la deuda de Estados Unidos, porque son requisitos de política, porque los bancos tienen la obligación de invertir en los bonos del tesoro, o por razones regulatorias. Por ejemplo, la Reserva Federal manda a los bancos a tener una reserva de dinero. Un banco tiene que tener dinero, ¿no? Ahorrado o invertido. Y el resto de la deuda, pues la tienen extranjeros. O sea, la deuda de Estados Unidos la tiene el 20% el gobierno federal, el 40% los inversores americanos y el 20% los extranjeros. Pero bueno, si es cierto que el 20% de la deuda estadounidense está en el extranjero, no está muy concentrada en un solo país, como muchos creen, ¿eh? Los mayores inversores extranjeros incluyen Japón y el Reino Unido, donde los rendimientos son históricamente más bajos que en Estados Unidos. O sea que se gana más dinero invirtiendo en Estados Unidos y por esa razón los extranjeros compran la deuda estadounidense. Realidad número 5. La exposición de China a la deuda estadounidense ha disminuido sin incidentes. China es el segundo mayor propietario extranjero de la deuda estadounidense. Pero ¿debería esto preocupar a los inversores a la luz de las tensiones geopolíticas? Por ejemplo, se sabe que la ayuda que China le proporciona a Rusia y a Corea del Norte puede ser un problema. Y también la presión sobre Taiwán, por ejemplo. Bueno, yo digo que probablemente no es un problema, porque existe la idea de que China podría convertir la deuda estadounidense en un arma vendiendo rápidamente sus tenencias del tesoro, causando inestabilidad financiera y un aumento en los costos de endeudamiento. Bueno, eso podría ser, pero hasta la fecha este riesgo es infundado, ya que China ha estado reduciendo su posición en bonos del tesoro durante años sin perturbar el mercado de deuda estadounidense. Realidad número 6. Las tasas de interés más altas solo son un problema si el crecimiento económico no se mantiene al mismo nivel. Estados Unidos emite deuda por diversas razones y teóricamente los fondos prestados son utilizados productivamente por el gobierno. Por ejemplo, es como una empresa que hace un IPO para aumentar su capital. Sí, debe dinero a los inversionistas, pero ese dinero es para crecer las ganancias de la empresa. ¿Hasta aquí todo bien?
Bueno, los gastos de los intereses en porcentaje representan el costo de este préstamo y conceptualmente el crecimiento del PIB de Estados Unidos en porcentaje representa el crecimiento del gobierno. Es una tasa de retorno. Mientras la tasa de rendimiento, o sea, el crecimiento económico, es mayor que el costo del préstamo, o sea, los gastos por intereses, Estados Unidos puede pagar su deuda pendiente. Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok. Para que sea más fácil, imagínate que ganas $10,000 al mes y que cada mes ganas el 10% más. No importa si tu deuda crece del 5%, 8% o más, ya que tus ganancias crecen más que tu deuda. Siempre vas a tener más dinero para pagar tu deuda. ¿Me entiendes? Y actualmente el crecimiento del PIB es mayor que los gastos por intereses. Realidad número 7. La preocupación demográfica, o sea, los baby boomers que cumplen 65 años, casi ha terminado. Se decía que los baby boomers que envejecen, y recuerda que es uno de los grupos demográficos más grandes de Estados Unidos. Entonces se decía que eso iba a quebrar el país. Se esperaba que la jubilación de millones de personas iba a ejercer una presión financiera enorme para el país debido al aumento de los costos médicos. Pues este riesgo no se ha materializado. Aunque una gran parte de los boomers han alcanzado la edad de jubilación, el gasto de Medicare ha sido mucho menor de lo previsto. Realidad número 8. No, el Seguro Social no va a la quiebra. Es cierto que en lo que toca al Fondo Fiduciario de la Seguridad Social, se espera que se agote en 10 años. Sin embargo, agotar no es quebrar, a pesar de lo que digan los doomers. Una vez que se agote el fondo fiduciario, el Seguro Social pagará en función de lo que se recaude en ingresos fiscales, o sea, en los taxes, ¿no? Los intereses del fondo fiduciario ya no estarían disponibles para pagar los beneficios, dado que los pagos se basarían entonces únicamente en los ingresos fiscales, o sea, los taxes, ¿no? Es posible que a los jubilados se les pague menos que sus beneficios completos, pero los políticos siempre podrían ajustar el programa. Por ejemplo, podrían aumentar la edad de la jubilación, aumentar el máximo imponible, para nombrar unas pocas soluciones, ¿no? Y eso para evitar que los jubilados reciben menos de que lo esperaban. Así que no hay que preocuparse mucho. Estados Unidos es un país muy rico, con un sistema que funciona como un reloj. Tic-toc, tic-toc. La economía no se va a caer pronto. Puedes dormir tranquilo.